Dies illa salvet seclum infamilla, te senavit cum Sibylla. Quantus semores turus maldoiunes est venturus, ut asprit penis En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Esencial Conferencia llega a su fin, y quiero rematar el trabajo mostrando y apostillando aún más ciertos temas y asuntos, algunos nuevos y otros de los ya tratados en profundidad a lo largo de las 10 pláticas. Manos a la obra y que la Santísima Virgen María me ayude en el empeño. En la introducción, capítulo 0 de Esencial Conferencia, se explicó la forma en que se iban a hacer las cosas. Y esa forma consistía en ir mostrando todo lo que en la Iglesia Católica ocurrió, para que ésta pudiera llegar a ser aniquilada totalmente. En aquel capítulo 0 se dijo que se iban a mostrar las cosas y que no se iban a tratar de demostrar. ¿Y por qué? Porque la evidencia se muestra, no se demuestra, y sería gran locura intentar demostrar lo evidente. Si en pleno día alguien dijera que es de noche, ¿qué hacemos? Le comenzamos a explicar que sí, que es de día porque hay sol y porque son las 12 del mediodía, y porque no. Sería de trastornados hacer un esfuerzo para pretender demostrar que es de día. Lo que debemos hacer es sacarle a la calle y que abra los ojos y vea que es pleno día y se acabó. Y si aún siguiera negándolo, le dejamos con la palabra en la boca, nos vamos lo más deprisa que podamos y se concluyó el asunto. Con alguien que no es racional, o sea, que no utiliza bien el sentido común y que niega el soberano principio de no contradicción, es imposible dialogar. Y después de la introducción, en el primer capítulo, hablamos del satánico sistema modernista. El modernismo es el liberalismo en la religión católica. En aquel primer capítulo se desarrolló un tema capital. Se trató de explicar todo lo que encierra dentro de sí mismo ese sistema que conocemos como el modernismo. Y nos dimos cuenta
que lo que alberga en sus entrañas tan nefasto medio no eran una o más herejías, sino que el modernismo las cobijaba a todas, ya que es la síntesis y la cloaca de todas. Sí, hemos dicho bien, de todas las herejías. Una vez que conocimos su historia, sus personajes, sus herejías, nos quedamos perplejos y anonadados al comprobar una y mil veces que todo lo que propugnaban los modernistas, a los que la Iglesia Católica combatía con uñas y dientes, pasó, por arte y magia de Belcebú y su Vaticano II, a ser el corpus doctrinal de la nueva y falsa Iglesia. Aquella charla nos ayudó mucho a descubrir el terreno que estábamos pisando y así no llegar a ser tragados por la tenebrosa ciénaga del error y la mentira. Dios sea servido y nos libre del más pequeño contagio de modernismo. El modernismo tiene los mismos postulados que la masonería, que el liberalismo y que el comunismo. Y peor aún es la excentricidad de afirmar que la verdad evoluciona, cambia. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Es un gravísimo pecado ser modernista, es monstruoso ser modernista, es aborrecible ser modernista, porque cargan sobre sí no una o varias herejías, sino todas, diciendo que el modernismo es el sumidero, la cloaca de todas las herejías. Escuchemos bien, de todas lo habremos dicho todo. El segundo capítulo trató de Juan 23 y del comienzo del Vaticano II. Afirmando que Roncalli era modernista, estaría dicho todo. Pero hay que apuntarle también a Roncalli el haber sido el gestor del innombrable Conciliábulo Vaticano II. Cuando uno escucha quién era en verdad este personaje, se le hiela la sangre. En aquel segundo capítulo se desmenuzó lo más granado de la vida y obras de Roncalli, y muchos que no lo sabían quedaron sorprendidos y al mismo tiempo indignados al comprobar que Juan XXIII ni era para nada papa y mucho menos aún bueno. Con Roncalli y su Vaticano II comenzó a instalarse en lo que hasta entonces había sido la Iglesia Católica, la abominación de la desolación. No tiene desperdicio escuchar las nefastas hazañas de semejante personaje que usurpó taimadamente la sede de Pedro. En el tercer capítulo trajimos a colación a Pablo VI y el final del Vaticano II. Modernista al máximo era también Montini, así como evolucionista, así como comunista. En un discurso el 27 de marzo de 1960 en Turín dijo: «No llegará un día en que el hombre moderno, a medida que sus estudios científicos progresan y descubran las leyes y realidades ocultas tras del rostro mudo de la materia, tenderá sus oídos a la voz maravillosa del espíritu que palpita en ella. ¿No será la religión del mañana? ¿O no será esa tal vez mi religión de hoy?». Esto es panteísmo puro a lo Teilhard de Chardin. Nos damos cuenta de lo terrible que es esa frase. Montini deja entrever que el panteísmo evolucionista era ya su religión personal. Y además él reabrió de nuevo el concilio y lo concluyó repleto de tremendas herejías. Pablo VI fue elegido papa en junio de 1963. Desde el primer momento tuvo un enorme desafío entre manos: continuar el Concilio Vaticano II que su predecesor había puesto en marcha.
Los años 60 fueron años de cambios en la mentalidad social para los que el Concilio Vaticano II debía dar una respuesta. Por eso, Pablo VI tuvo que actuar con mucha cautela para no provocar divisiones entre los obispos. Como papa podía dar por cerrada una cuestión unilateralmente, pero el mensaje que quiso transmitir al mundo era otro: unanimidad. Sobre la mesa había debates delicados como el diálogo interreligioso o las relaciones con la sociedad del siglo XX. Por eso, en cuanto llegó el momento de discutir cuestiones polémicas, Pablo VI no se dejó guiar por la agenda mediática, sino que dio tiempo a los participantes para debatir a fondo cada una de las cuestiones. No impuso su criterio, pero marcó el ritmo y dejó espacio para el diálogo. El resultado salta a la vista. En ocasiones, solo hubo 6 votos en contra. Y destruyó la Santa Misa y los sacramentos y casi todo. En aquel tercer capítulo comprobamos por activa y por pasiva la tremenda actuación de tan infausta persona. Montini era muy listo, y para desviar la atención de sí mismo, de que él era el principal culpable de lo que estaba ocurriendo, astutamente, civilinamente, calculadamente, dijo aquella frase bien estudiada el 29 de junio de 1972 de que el humo de Satanás ha penetrado por una grieta en el templo de Dios. Y todo el mundo se quedó tan tranquilo, sin apenas reflexionar que era el mismo Pablo VI, el humo de Satanás y el fuego más ardiente repleto de todos los errores y herejías. Además de ser también uno de los mortales que mejor han servido al maligno a lo largo de toda la historia del mundo, se puede afirmar con seguridad absoluta que Montini arruinó, destruyó, desmanteló todo, absolutamente todo. Juan 23 comenzó, Pablo VI remató. Y en el cuarto capítulo se habló largo y tendido de lo que en verdad es el Vaticano II. ¿Y qué fue? Fue un conciliábulo cargado de herejías. Lo que es imposible hubiera sucedido nunca con un concilio convocado por un papa verdadero legítimo. Este capítulo es muy importante, pues demasiadas veces nos han engañado, o por lo menos nos han querido vender eso de que, como es pastoral, pues puede decir todas las herejías que se le antoje. Negar la evidencia es un pecado muy grave, y siempre que se niega la evidencia es por intereses personales o de grupo. Es satánico afirmar que el Vaticano II, saturado de herejías, lo ha promulgado la Iglesia Católica, o que no tiene herejías, pues es pastoral y no ha comprometido la infalibilidad pontificia, y entonces el pseudopapa puede aprovechar para decir herejías a mansalva, que no pasa nada. Es ofensivo oír esto. Escuchando aquel cuarto capítulo entendimos muchas cosas y nos dimos plena cuenta de lo que en realidad fue el Vaticano II. Fue un antixílabus, fue la Revolución Francesa en la Iglesia, fue la herejía modernista hecha concilio, fue el carrusel de las herejías, fue el error más grosero plasmado en actas conciliares, fue la traición más descarada a Cristo y a su Iglesia, llevada a cabo por más de 2.300 obispos. Fue el triunfo más grande del maligno en toda la historia de la humanidad. Fue la ruina y perdición de cientos de millones de almas. Fue este penosísimo tema. Es necesario tenerlo muy claro para no desbarrar en asunto tan relevante para la salvación eterna, como es mantener la única y verdadera fe católica.
Maritain escribió después del concilio: todos los vestigios del Santo Imperio están hoy verdaderamente liquidados. Hemos salido definitivamente de la edad sacral. Después de 19 siglos, que sería vergonzoso calumniar o pretender repudiar, pero que decididamente han acabado de morir, y cuyos graves defectos no eran dudosos, empieza una edad nueva. Está diciendo que la Iglesia ha tenido graves defectos hasta que no ha llegado el concilio. Nosotros tenemos el culto del hombre, dijo Montini en el discurso de clausura del Vaticano II el 7 de diciembre de 1965. Y en la audiencia general del 2 de julio de 1969, Montini afirmó: si el mundo cambia, la religión no deberá cambiar también. Es exactamente la razón por la cual la Iglesia ha, después del concilio, emprendido tantas reformas. El Vaticano II se rebela contra la enseñanza de la Iglesia y, por ejemplo, Dignitatis Humanae dice que los grupos religiosos tienen también el derecho de no ser impedidos de enseñar y manifestar su fe públicamente, de viva voz y por escrito. Así que todas las sectas y quien sea tienen derecho a esparcir sus errores, y esto ya fue muchas veces condenado por la Iglesia. San Pablo anima a los cristianos convertidos a quemar públicamente sus malos libros, y Clemente XIII, en la encíclica Christiane Republicae Salus del 25 de noviembre de 1766, señala: es necesario luchar con coraje, tanto como la cosa lo demande, y exterminar con todo rigor el flagelo de tantos libros funestos. En el breve Quod Aliquantum del 10 de marzo de 1791, escribía Pío VI: esta licencia de pensar, de decir, de escribir y aún de hacer imprimir impunemente todo lo que pueda sugerir la imaginación más desarreglada, es un derecho monstruoso. Gregorio XVI, en Miraribus, del 15 de agosto de 1830, exponía sobre la libertad de prensa que es una libertad execrable, para la cual no se tendrá jamás suficiente horror. Toda esta doctrina recién citada del magisterio es infalible, y San Pío X, en el juramento antimodernista, así lo dice. Veamos: yo, se dice el nombre, abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las verdades que la Iglesia, por su magisterio infalible, ha definido, afirmado y declarado, principalmente los textos de doctrina que son directamente dirigidos contra los errores de este tiempo. Principalmente los textos de este tiempo. Toda esa doctrina es infalible y no puede cambiar. Está claro que la libertad de prensa fue condenada 1000 veces por el magisterio papal, y esa misma libertad de prensa fue aprobada por el Vaticano II como derivada de la revelación divina. Espantoso y cruel. Lo mismo pasó con la libertad de cultos, calificada de desastrosa y por siempre deplorable herejía por Pío VII en la Carta Apostólica Postam Diuturnas del 29 de abril de 1814. Y el Vaticano II llega a decir que la libertad de cultos es una verdad de fe. Lo siguiente es muy curioso. El padre Congar fue uno de los redactores de Dignitatis Humanae y afirmó
que la libertad religiosa estaba contenida en la revelación, sabiendo que estaba diciendo una gran mentira, como ahora vamos a ver. Pues según el libro francés In Eric Batre, a la droite du Père, a la derecha del Padre, París, 1994, página 118, Congar dijo lo siguiente: a demanda del Papa, yo colaboré en los últimos parágrafos de la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Se trataba de demostrar que el tema de la libertad religiosa aparecía ya en la Escritura, pero no está allí. ¿Habráse visto tamaña de vergüenza? Es bochornoso y deplorable que el Vaticano II y sus falsos pontífices reclaman como justo y bueno el culto a todas las falsas divinidades paganas. Acordémonos de lo que hizo Moisés cuando el becerro de oro lo mandó a hacer polvo. Dios mandó a Gedeón derribar el altar dedicado a Baal. Elías degüella a los profetas falsos de Baal. Y este gran profeta Elías, el más grande de los profetas, tuvo la dicha de estar con nuestro Señor y con Moisés en el monte Tabor. El rey Jehú hizo matar a todos los fieles de Baal y demolió el altar idolátrico. Cristo dijo que era el camino, la verdad y la vida. No hay más camino, no hay más verdad, no hay más vida que Cristo nuestro Señor. Y que el que no crea será condenado. Y la maldita declaración Dignitatis Humanae dice que todos los idólatras tienen derecho a honrar con un culto público a la divinidad suprema. Lenguaje idolátrico, masónico, como dijo Juan Pablo II en Asís, invitando a rezar a todos a un poder supremo, al ser absoluto, a un poder por encima de todas nuestras fuerzas humanas, o a esta realidad que está más allá de nosotros, etc. El mismo Montini sabía bien lo que es la infalibilidad pontificia, y él mismo confirma que ha actuado como Papa poniendo toda la fuerza de su infalibilidad, y esto lo vemos en una carta que escribió a Monseñor Lefebvre el 11 de octubre de 1976. No tiene desperdicio. Nada de lo que ha sido decretado en este concilio, como en las reformas que hemos decidido para ponerlo en obra, es opuesto a lo que la tradición bimilenaria de la Iglesia conlleva de fundamental y de inmutable. De esto nos somos garantes, en virtud no de nuestras cualidades personales, sino de la carga que el Señor nos ha conferido como sucesor legítimo de Pedro, y de la asistencia especial que nos ha conferido como a Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Con nosotros es garantía el episcopado universal. Solo con esto la gran mentira de que el Vaticano II es pastoral cae estrepitosamente por tierra. Es tan dogmático como otro concilio cualquiera, lo único que él no es papa, y por eso puede cometer herejías al por mayor. Y llegamos al quinto capítulo, en el que se habló del interesante tema de la masonería eclesiástica. Y en aquel quinto capítulo escuchamos cosas verdaderamente alucinantes que nos dejaron perplejos y sin aliento alguno. Vimos que lo que había sucedido en la Iglesia Católica en estos últimos tiempos no había sido porque sí, por casualidad. Escuchando aquella conferencia comprobamos que todo fue planeado, dirigido y ejecutado por una mano negra muy poderosa, terriblemente poderosa. El seguir con atención el desarrollo de tan acuciante tema nos ayudó sobremanera a descubrir la verdad y nos abrió aún más la mente
para saber con claridad que la Iglesia Católica había sido tomada por el peor enemigo, y ese peor enemigo no es otro que el modernismo. El contenido es de AUPA. Todo lo ocurrido fue alucinante y horroroso. En el 6º capítulo hablamos un poquito del malogrado Juan Pablo I, que debido a su trágica muerte no le dio tiempo a demostrar quién era. Así que el capítulo fue prácticamente dedicado a Juan Pablo II. El mito Juan Pablo II, una vez escuchado con atención aquel 6º capítulo, cae desplomado avasalladoramente ante la cantidad de argumentos que el mismo Karol Wojtyła nos proporcionó. Fueron sus palabras, sus acciones, sus gestos, sus documentos, los que nos condujeron a la verdad más palmaria sobre el personaje que estamos citando. Diremos que fue un magnífico actor, un extraordinario actor, y que desarrolló a la perfección su papel, su malévolo papel, que consistió en demoler y destruir cuanto más mejor. Su idolátrico pontificado fue terrorífico. Refresquemos algunos de sus hechos y palabras. El 17 de noviembre de 1980, Wojtyła tuvo un encuentro con el Consejo de la Iglesia Evangélica y en aquella ocasión dijo algo que hace daño solamente escucharlo. Se atrevió a decir algo tan canallesco como: yo vengo a vosotros hacia la herencia espiritual de Martín Lutero, yo vengo como peregrino. Sí, como peregrino en visita al mismo Satanás, buen colega tuyo. Wojtyła aprobó el catecismo de la Iglesia Católica, que tiene muchas herejías. Por la Constitución Apostólica Fidei Depositum de 1992, ordena y demanda de los pastores de la Iglesia y de los fieles que reciban este catecismo como texto de referencia segura y auténtica para la enseñanza de la fe católica. Mejor sería haber dicho que el texto de ese catecismo es referencia segura y auténtica para irse rápidamente de patitas al infierno. En octubre de 1998 en Estrasburgo, Wojtyła dijo, conversando con jóvenes: ahora que voy a ser el representante de la religión universal, esta religión universal no tendrá dogmas. En Asís, el 26 de octubre de 1986, a petición de Juan Pablo II, se recitó la siguiente plegaria: ofrecemos la pipa al Gran Espíritu, a la Madre Tierra y a los cuatro vientos. Una herejía idolátrica más de Juan Pablo II. Amén de la siguiente: la firmeza de la creencia de aquellos que profesan las religiones no cristianas proviene del Espíritu de verdad. Encíclica Redemptor Hominis, 4 de marzo de 1979. Dejémoslo aquí. En el 7º capítulo se trató de Benedicto XVI y de Francisco. Con aquel 7º capítulo mostramos fielmente que Benedicto XVI fue y es conservador, pues ha conservado en su vida y obras todas las herejías posibles e imaginables. Benedicto XVI, por lo tanto, es un gran conservador de herejías. Y Francisco es el último director de la horrible sinfonía macabra que comenzó con Juan XXIII, otro idólatra pagano más
que adora y da culto a la tierra y a cualquier dios falso. Nos queda solamente llorar y rezar por la increíble ceguera de los que aún, y a pesar de todo lo que ven y oyen, se aferran en decir que el anticristo Francisco es Papa. Sabiendo bien lo que Bergoglio hace y dice, puedo decir con voz muy alta que es una horrible blasfemia afirmar que ese laico que usurpa el pontificado es Papa. Por amor de Dios, que nadie, si es que aprecia en algo su alma, llega a decir nunca que el anticristo es el vicario de Cristo. Esto es un gravísimo pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona, pues el negar la luz tan inmensamente clara y la verdad más palmaria y evidente, no puede ser perdonado jamás. En el 8º capítulo vimos que con arreglo a lo dispuesto por el Vaticano II, Pablo VI llegó a reformar de tal manera el rito de los diversos sacramentos que no dejó títere con cabeza en los mismos. Escuchando aquel capítulo 8, fue más fácil comprobar que el rito de ordenaciones y consagraciones montiniano es un calco muy fiel del rito anglicano. El tema es importantísimo y requiere máxima atención, pues si se destruye el orden sacerdotal, los demás sacramentos, excepto el bautismo y el matrimonio, también son aniquilados, como fehacientemente, escuchando aquel capítulo, bien comprobamos. Para mostrar aún más que el ritual de consagración episcopal montiniano es totalmente inválido, explico ahora muy brevemente un nuevo documento que causará estupor e indignación. Veamos el asunto. Pablo VI, en la Constitución Apostólica Pontificalis Romani de 1968, dijo una enorme mentira. Ha parecido bien recurrir entre las fuentes de la antigüedad a la oración de consagración que se encuentra en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, documento de comienzos del siglo III y que en gran parte todavía es usada en la liturgia de ordenación de los coptos y los sirios occidentales. Existe un documento capital para comprender cómo hubo un gran engaño en la Constitución Apostólica Pontificalis Romani, y esto prueba aún mucho más la invalidez de las órdenes para la consagración de obispos. Dicho documento del Papa Pío XII es muy poco conocido. El asunto se resume diciendo que el nuevo ritual de consagración promulgado por Pablo VI copia en su parte esencial la entronización de patriarcas maronitas, y Montini quiere hacer pasar dicha ceremonia de entronización como si fuera la forma para la consagración de obispos, alegando incluso su actual uso en el patriarcado maronita para realizar las consagraciones episcopales. Y aquí viene la trampa. La entronización de patriarca no es en absoluto un ritual de consagración de obispos, sino una oración de entronización de patriarcas que por supuesto ya eran obispos. Patriarca es un título, lo mismo que primado o arzobispo, y nadie puede ser elevado a patriarca o primado o arzobispo de algún lugar sin antes ser obispo. Por eso, la ceremonia con el que se le otorga a un obispo el título de patriarca no es en absoluto sacramental, y además nunca lo fue. De ahí que la afirmación contenida en la Constitución Apostólica Pontificalis Romani de 1968 es, aunque parezca imposible de creer, una enorme mentira de Pablo VI. Veamos de nuevo lo que dice esa Constitución. Ha parecido bien recurrir entre las fuentes de la antigüedad
a la oración de consagración que se encuentra en la tradición apostólica de Hipólito de Roma, documento de comienzos del siglo III, y que en gran parte todavía es usada en la liturgia de ordenación de los coptos y los sirios occidentales. Esta gran falsedad de Montini se ve muy clara cuando uno se entera de lo que dijo Pío XII en 1957, donde se prueba que la entronización de los patriarcas maronitas no son sacramentales. Escuchemos ahora lo que dice el canon 235 del Derecho Canónico Oriental con la carta apostólica motu proprio Credit Sanctitati de Pío XII de 2 de junio de 1957. Aquí se comprueba fácilmente que la entronización de los patriarcas maronitas no son en absoluto sacramentales, sino jurisdiccionales. Dice el citado canon 235. 1. Si el elegido renuncia, hay que proceder a una nueva elección. 2. Si el elegido acepta, que el sínodo proceda, según las prescripciones, a la proclamación y a la entronización de éste, con tal de que sea obispo. Oigamos bien, con tal de que sea obispo. 3. Obtenida la confirmación del soberano pontífice, que se proceda a la proclamación solemne del patriarca y a la entronización. 5. Cuando el elegido a la dignidad patriarcal no tuviera el carácter episcopal, sea ordenado obispo antes de la entronización. Aquí de nuevo lo repite. Cuando el elegido no fuera obispo, ha de ser ordenado obispo antes de su entronización. Más claro el agua. Vemos que Pío XII explica claramente que la entronización del patriarca maronita es únicamente jurisdiccional y de ninguna manera sacramental, ya que este canon declara que el elegido para el patriarcado debe ser obispo, y si no lo fuera previamente a dicha ceremonia de entronización, debe recibir la consagración episcopal. Ilustres responsables de los maronitas y de los jacobitas igualmente han reconocido públicamente que la entronización de un patriarca siempre es un acto puramente jurisdiccional y jamás ha sido un acto sacramental. Conclusión. La Constitución Apostólica de Pablo VI contiene una enorme falsedad. La nueva forma sacramental decretada por Montini para consagrar obispos la ha sacado de la ceremonia con que los maronitas entronizan a su patriarca, que antes de ser entronizado tiene que ser obligatoriamente obispo, y no es de ninguna manera sacramental, sino simplemente jurisdiccional. Esta mentira es un hecho objetivo, constatable por cualquiera, y la lanzó Montini 11 años después de la promulgación del canon 235 por el Papa Pío XII. La mentira es formal y precisa. Es incontestable, pública y permanente, y añade un plus más de invalidez a todo lo dicho en el capítulo 8 de Esencial Conferencia, de lo que se deriva que, una vez más hay que decir, que el nuevo rito de consagración episcopal promulgado el 18 de junio de 1968 por Pablo VI es absolutamente inválido, como lo certificó el Papa León XIII en Apostolische Cure de 1896. Bien sabemos que al modernista no le importa en absoluto mentir para conseguir sus fines. Es inaudito y espantoso cómo juegan con las almas. Annibale Bugnini, nombrado por Pablo VI secretario general del Concilio, o sea, jefe del equipo de, entre comillas, reformadores liturgistas,
Oficialmente había declarado el 15 de marzo de 1965 al Observatore Romano lo siguiente: tenemos que despojar nuestras oraciones católicas y la liturgia católica de todo aquello que pudiera representar la sombra de una piedra de tropiezo a nuestros hermanos separados, es decir, a los protestantes. Quisieron quitar y quitaron hasta la sombra de todo lo que fuera católico. Y esto lo llevaron perfectamente a cabo. No quiero terminar el tema sobre el sacramento del orden sin hablar de algo que me parece muy importante. Escuchemos con mucha atención. Los dos únicos requisitos para recibir una ordenación sacerdotal o consagración episcopal válidas son estar bautizado y ser varón. Por lo tanto, apóstatas, herejes, cismáticos, simoniacos, satanistas, etc., pueden ser ordenados y consagrados válidamente. La intención de recibir el sacramento debe presuponerse a menos que conste explícitamente una contraintención, manifestada por el propio ordenado. Entonces, si el que va a recibir las órdenes actúa seriamente conforme al ritual, se postra en el suelo, se pone de rodillas cuando lo manda el rito, contesta, etc., se presupone siempre que el ordenado o consagrado ha querido recibir dicho sacramento. La enseñanza común de los teólogos católicos, confirmada expresamente por León XIII en Apostolice Cure de 1896, afirma que cuando un ministro realiza el ritual sacramental usando la materia y la forma correctas, sin apariencia de burla o simulación, se presume con certeza moral que ha actuado válidamente. Es perfectamente cierto, por supuesto, que un ministro puede invalidar un sacramento teniendo una intención contraria, y podemos imaginar teóricamente que un obispo infiltrado y enemigo de la Iglesia podría hacerlo. Pero si aceptamos esto, es también siempre teóricamente posible que el ministro de cualquier sacramento podría falsificar su intención, y entonces se podría argumentar que nunca se puede estar seguro sobre la validez de ningún sacramento. Contra esto, los teólogos replican que nuestro Señor tuvo claramente la intención de que nosotros tuviéramos plena confianza en la validez de los sacramentos, y que cuando Él los hizo depender de la intención interna del ministro, tuvo máximo cuidado de garantizar que las acciones exteriores del ministro fueran un criterio suficientemente seguro de que las intenciones subjetivas del mismo ministro son las correctas. Si los actos exteriores cumplen seriamente en todo con el ritual, los fieles pueden y deben presumir con certeza que la intención también lo es. El principal argumento de Apostolice Cure para decir que las órdenes anglicanas no son válidas es porque no tienen la intención de la Iglesia. ¿Y esto cómo se sabe? Se sabe porque cambiaron el ritual para que reflejara su voluntad deliberada de no ordenar sacerdotes en sentido católico. Fijémonos bien, si ellos no hubiesen modificado el ritual, su intención al ordenar habría sido considerada suficiente, y esto simplemente porque habrían utilizado correctamente el ritual católico, y entonces sus órdenes habrían sido válidas, aunque ellos no creyeran en el efecto sacramental del orden sacerdotal. Lo interno e invisible solo puede ser juzgado por medio de lo que es externo y visible. Si los anglicanos herejes hubieran utilizado el ritual de la Iglesia Católica perfectamente,
habrían demostrado la intención de hacer lo que hace la Iglesia, y sus consagraciones habrían sido válidas totalmente. Hemos de ser humildes y acatar las directivas de la Iglesia, ya que la Iglesia no nos permite realizar nuestras propias conclusiones, y de hacerlo estaríamos faltando en materia grave por afirmar cosas contra las normas de la Iglesia. Debemos ser humildes y cuando la Iglesia ha hablado, agachar la cerviz. Por lo tanto, la Iglesia nos dice que es erróneo juzgar inválido un sacramento a causa de una intención defectuosa, excepto en la ceremonia durante la cual el ministro muestra algún claro signo de no estar significando lo que dice, como pudiera ser saltarse o alterar cosas del ritual o tomarse la ceremonia a broma. Vuelvo a repetir que un ministro apóstata o hereje o cismático o masón o simoniaco o satanista o lo que sea, si utiliza bien el ritual seriamente, cumpliendo perfectamente con la materia y forma, indudablemente el sacramento se habrá realizado. Para invalidar un sacramento, el ministro debe mentir deliberadamente mientras expresa la forma sacramental, poniendo una contraintención a lo que está haciendo y afirmando con su palabra. Y esto jamás se podrá saber si él no lo dice alguna vez. Ni siquiera un grueso error en la doctrina sacramental por parte del ministro, pues aunque éste no creyera en los efectos sacramentales, por ejemplo, que el bautismo borra el pecado original, que la confesión perdona los pecados mortales, etc., aún con ese grave error, el sacramento no se destruye. Por tanto, si el ministro confecciona correctamente el sacramento siguiendo el ritual, esto nos estará indicando que ese ministro tiene la intención de conformarse con lo que Cristo instituyó y la Iglesia hace. Es por eso que la Santa Sede consideró válidos los bautismos de los metodistas de Oceanía, aunque ellos advirtieron expresamente a los bautizados que el bautismo no tenía efecto alguno sobre el alma. En el Código de Derecho Canónico no figura explícita ni implícitamente entre los impedimentos dirimentes, esto es, invalidantes, para poder otorgar o recibir las órdenes sagradas, ni el ser apóstata, o hereje, o cismático, o masón, o simoniaco, o satanista, o lo que sea. Para administrar válidamente un sacramento no es necesario que la intención deba ser todo aquello que la Iglesia desearía que fuera, o sea, una intención buena, santa y relacionada con el deseo de promover la gloria de Dios. Y como ya se dijo, ni siquiera es necesario que el ministro deba creer en lo que la Iglesia enseña acerca de los efectos del sacramento. El Papa León XIII en Apostolice Curae proclama que cuando un sacramento se administra seriamente según el rito de la Iglesia, la intención debe presumirse suficiente y que incluso un hereje o un judío pueden conferir válidamente un sacramento. En el caso de los bautismos de los metodistas en Oceanía, la Santa Sede consideró que el bautismo había sido válidamente administrado incluso cuando los ministros previnieron expresamente a los bautizados para que no creyeran que el bautismo producía algún efecto en el alma. Roma enseñó que no obstante este herético y fundamental error referente a la naturaleza del bautismo, la intención subyacente y general de conferir y recibir el sacramento en cuanto instituido por Cristo era suficiente y que incluso ni siquiera una repetición condicional del bautismo estaba permitida.
Roma se fijó para hacer este juicio en si los metodistas habían utilizado bien la materia y forma bautismales, pues de esta manera estaban haciendo lo que la Iglesia hace y se estaban conformando con la intención de Cristo. Durante la Revolución Francesa, Talleyrand, obispo de Autun, se pasó a la cismática Iglesia Nacional, abandonando la Iglesia Católica, y consagró a algunos obispos en la nueva Iglesia. Más tarde, cuando retornó de nuevo a la Iglesia Católica, confesó abiertamente que había sido miembro de la masonería durante ese periodo. Sin embargo, cuando algunos de los obispos que él había consagrado quisieron reconciliarse con la Iglesia, el Papa Pío VII los confirmó en sus oficios episcopales sin exigirles ser de nuevo consagrados, ni siquiera bajo condición. Aquí vemos que la Iglesia aceptó como definitivamente válidas las consagraciones administradas por Talleyrand, no obstante su pertenencia a la masonería. En Inglaterra, durante el último periodo del gobierno de Enrique VIII, Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, exteriormente se comportaba en conformidad con la doctrina y moral católicas, pero en su fuero interno era un perverso hereje protestante y deseaba con toda su alma destruir la Iglesia Católica, como luego, cuando pudo hacerlo, lo hizo. Y a pesar de todo esto, los católicos de aquellos días, incluida la jerarquía de Roma, no tuvieron ninguna duda en aceptar como válidas todas las ordenaciones y consagraciones realizadas por tan perverso personaje. ¿En qué se basaron para actuar así? Muy sencillo. Se basaron en que tanto para ordenar sacerdotes como para consagrar obispos, Cranmer había utilizado correctamente el rito sacramental católico, que era el único que por aquel entonces existía. Es clarísimo que la intención de tal personaje, que odiaba el catolicismo y que quería hundir la Iglesia Católica hasta el abismo, no debía ser muy buena. Pero la Iglesia no entra jamás en ese tema de la intención subjetiva del consagrante. La Iglesia se fija si la ceremonia se realizó con arreglo al ritual católico, y esto le basta. Eso sí, cuando Thomas Cranmer se inventó un nuevo ceremonial de consagraciones y ordenaciones que tenía otra intención a la de la Iglesia, ya que no se conformaba para nada con el ritual católico, entonces sí que Roma dijo que tales consagraciones y ordenaciones eran totalmente inválidas. Y León XIII hizo de tal afirmación una verdad de fe. Por lo tanto, jamás la Iglesia ha vuelto a reordenar ni a reconsagrar, incluso bajo condición, a nadie, debido a que el ministro hubiera sido hereje, cismático, masón, satanista o lo que quieran. En consecuencia de lo anterior, es una barbaridad totalmente arbitraria y sin sentido teológico alguno que alguien pudiera poner alguna duda sobre si las órdenes que recibió Monseñor Lefebvre eran válidas. Lo vamos a poner aún más difícil. Pongamos que Liénard era masón, como parece ser lo era. Pero incluso aunque Monseñor Lefebvre también lo hubiera sido, junto con el monaguillo que encendió las velas en aquella ordenación, todo esto le trae sin cuidado a la Iglesia. Lo cierto es que tanto la ordenación como la consagración de Monseñor Lefebvre fueron totalmente correctas con arreglo al ritual. Se acabó. Esas ordenaciones son válidas para siempre, y solamente habría que repetirlas cuando Liénard
hubiera afirmado alguna vez durante su vida que no tuvo la intención de ordenar a Monseñor Lefebvre o a otros que él hubiera ordenado. De no ocurrir esto, sería pecado mortal repetir incluso bajo condición cualquier sacramento del orden que conste ciertamente que se ha confeccionado perfectamente de acuerdo al ritual de la Iglesia Católica. Quiero glosar aún más el asunto para dejarlo, si cabe, más zanjado. A la muerte de León XIII, los católicos estuvieron a punto de tener un papa masón, que había llegado a los más altos grados de los cultos luciferinos. El cardenal Rampolla, secretario de Estado de León XIII, asistía a una logia cerca de la abadía de Einsiedeln, en Suiza, amén de ir a otra logia de grados superiores en Zúrich. Esta última logia formaba parte del Otto, Ordo Templi Orientis. A esta orden del Temple Oriental estaban afiliadas, entre otras, las siguientes organizaciones: la Iglesia Católica Gnóstica, la Orden del Temple, Caballeros Templarios, la Iglesia Oculta de Santo Grial, la Fraternidad Hermética de la Luz, la Orden de los Rosacruces de Heredón, además de diversas organizaciones masónicas, los Iluminados de Baviera, el rito antiguo y primitivo de la masonería, el rito de Memphis, el rito de Misraim, el rito escocés antiguo y aceptado, la Orden de los Martinistas, etc. Todas estas informaciones fueron reunidas por Georges Villebeau en el libro francés Prelats et Francs-Maçons, Prelados y Francmasones, editado en París en 1978, páginas 28 a la 33. Rampolla era un alto iniciado, pues pertenecía a los grados superiores del Otto. Es importante saber que el citado Otto había sido fundado por el más grande satanista de los tiempos modernos, y que él mismo decía ser el Anticristo, Aleister Crowley, personaje increíblemente destructor. Monseñor Jouin, fundador y director de la Revista Internacional de Sociedades Secretas, revista francesa, con las pruebas de la afiliación del cardenal Rampolla en la mano, encarga a su redactor en jefe, el marqués de la Franquerie, mostrarlas a los cardenales y obispos de Francia. Félix Lacointa, director del periódico Le Bloc Antirevolutionnaire, atestigua por su parte en 1929 lo siguiente: en el curso de nuestra última entrevista con Monseñor Martí, obispo de Montauban, como lo teníamos al corriente de los descubrimientos hechos recientemente y veníamos a hablar del cardenal Rampolla, tuvo a bien relatar que luego de la visita ad limina que hizo a Roma algún tiempo después de la muerte del antiguo secretario de Estado de León XIII, Rampolla, fue llamado por un cardenal. Este cardenal era Merry del Val, secretario de Estado de Pío X, que le contó con abundantes detalles que a la muerte del cardenal Rampolla se descubrió entre sus papeles la prueba formal de su traición. Estos documentos abrumadores fueron entregados a Pío X. El santo pontífice se aterrorizó, pero quiso preservar del deshonor la memoria del prelado felón, y con el fin de evitar un escándalo, dijo muy conmovido: el desgraciado, quemadlos. Y los papeles fueron arrojados al fuego. Esto está en el libro citado de Villebeau, página 28. Démonos cuenta que en aquella ocasión en que estaba tan clara la pertenencia del cardenal Rampolla
a la más alta jerarquía masónica, San Pío X no dijo que había que volver a reordenar y reconsagrar a todos los que a lo largo de su vida había ordenado y consagrado dicho cardenal. Y aquí sí que estaba clarísimo, confirmado por muchas cosas, los papeles encontrados, el veto del emperador Francisco José, etc., de que Rampolla era un terrible masón. El asunto creo que está muy luminoso y clarito. El poder oculto encargó al, entre comillas, hermano Rampolla 2 misiones. Fundar en el seno del mismo Vaticano una logia, la de San Juan de Jerusalén, que serviría para proveer altos dignatarios de la Santa Sede, y hacerse elegir papa a la muerte de León XIII. Rampolla ejecutó la primera tarea, pero la segunda no pudo ejecutarla debido al veto que el emperador Francisco José puso a la elección de Rampolla. Y este veto fue debido a que los servicios secretos del gobierno de Austria habían conseguido noticias de la afiliación masónica del citado cardenal. Algunos decenios después, el sobrino de Rampolla había formado o continuado el círculo de conspiración dentro de la Iglesia que contaba nada menos que con Montini. Seguimos. Hay bastantes que afirman que Liénard no era masón y explican muchas cosas para intentar demostrarlo, pero en esto no voy a entrar, pues es lo que menos me interesa. Para ir concluyendo el trabajo, vamos a partir de la base de que Liénard era indudablemente masón alto grado cuando ordenó sacerdote al que después llegaría a ser un importantísimo personaje en la historia reciente de la Iglesia. Y aún más, vamos a partir también de la base de lo que algunos también dicen, en este caso sin ningún fundamento, que Monseñor Lefebvre en aquel 1929 también lo era. Y como antes he dicho, también ponemos como iniciado en la masonería al monaguillo de turno de aquella ceremonia. Perfecto. El hecho de que Liénard fuera masón no nos otorga ninguna prueba para negar o tan solo dudar seriamente de la validez de las órdenes por él dispensadas. Todo el mundo sabe, mejor dicho, debería saber, pues es casi de catecismo de párvulos, que para la validez de un sacramento es necesario y suficiente que un ministro aplique bien la materia y la forma con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Concilio de Florencia, Denzinger, 695. León XIII en Apostolice Cure, en 1896, nos recuerda que una de las razones determinantes de la condenación de las órdenes anglicanas fue la intención anticatólica de los reformadores anglicanos manifestada en el nuevo ritual que hicieron. Dice León XIII: ahora bien, la forma y la intención son igualmente necesarias para la existencia del sacramento. El pensamiento o la intención, como es una cosa del interior de las personas, no cae bajo el juicio de la Iglesia, pero ella, la Iglesia, debe juzgar de la manifestación exterior. Así pues, de cualquiera que en la confección o administración de un sacramento emplee seriamente siguiendo el rito, la materia y la forma requeridas, debe juzgarse por el mismo hecho que ha tenido la intención de hacer lo que hace la Iglesia. En este principio se apoya la doctrina según la cual es válido todo sacramento conferido por un hereje o un hombre no bautizado, con tal de que sea administrado según el rito católico. Y al contrario, si el rito ha sido modificado con el designio manifiesto de introducir en él otro rito no admitido por la Iglesia y rechazar aquel del que ella se sirve y que por la institución de Cristo está unido a la naturaleza misma del sacramento, entonces, evidentemente,
No solamente falta la intención necesaria al sacramento, sino que hay una intención contraria y opuesta al sacramento. En definitiva, si una persona, en este caso un obispo, ha usado seria y correctamente la materia y la forma, se presume por esta razón que ha tenido la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y el cardenal Billot, en De Sacramentis, sexta edición, volumen 1, página 201, explica: cuando no hay apariencia de simulación por parte del ministro, la validez del sacramento es suficientemente cierta. Pues bien, en el caso que nos ocupa no puede haber ninguna duda sobre la validez de las órdenes, pues fue en una ordenación pública efectuada en 1929 cuando Liénard ordenó sacerdote en Lille-a-Lefebvre y después lo consagró obispo en 1947. Lo importante para nosotros es la ordenación sacerdotal, ya que la episcopal generalmente es concedida por 3 obispos, y en el caso de Monseñor Lefebvre fue así. También nos consta a ciencia cierta, repito, a ciencia cierta, que se utilizó perfectamente el pontifical romano tradicional, entre otras razones obvias, porque no había otro. Liénard aplicó correctamente a la materia y la forma de sacramento del orden, amén de seguir fielmente todas las demás rúbricas. Esto es inapelable. Y ahora vendría la pregunta siguiente: ¿cómo un masón que se opone a la Iglesia puede hacer lo que hace la Iglesia? La pregunta no viene a cuento, pues la Iglesia la respondió con su doctrina sobre los sacramentos, y siguiendo esa doctrina, San Pío X dio por hecho que Rampolla en sus ordenaciones había hecho lo que hace la Iglesia, a pesar de que era un masón de alta categoría, y no mandó repetir las órdenes que a lo largo de su vida había administrado el citado personaje masón altigrado. Liénard, al lado de Rampolla, se queda muy chiquitito en el tema de quién es más masón de los dos. Y lo mismo pasó con Thomas Cranmer, pérfido hereje que odiaba la Iglesia Católica. Roma no se paró a considerar que la intención de un hereje de tamaña categoría no tenía que ser muy buena, cuando el citado Cranmer ordenó sacerdotes y consagró obispos. La Santa Sede lo único que estudió para dar por válidas esas ordenaciones y consagraciones fue investigar que las hubiera realizado perfectamente, con arreglo al ritual católico. No exigió nada más. Y vuelvo a repetir, sabiendo muy bien sabido que la intención de Cranmer al ordenar no tenía que ser para nada buena. En lo interior no juzga la Iglesia, ella juzga de lo exterior, esto es, de la ceremonia. Y si la ceremonia se desarrolló correctamente, sobra todo lo demás. Es de fe que el ministro de un sacramento debe tener la intención al menos de hacer lo que hace la Iglesia. Concilio de Trento, Denzinger, 854. Y la Iglesia lo que hace es un rito externo sagrado instituido por Cristo. La validez de los sacramentos no dependen de la fe del celebrante o de su estado de gracia, etc. Denzinger, 55, 584, 855, 860. Un horrible pecador, un Judas, un traidor a la fe como es un masón, puede administrar válidamente los sacramentos de la Iglesia. San Agustín decía que a los sacramentos de Dios nada le dañan las malas costumbres, de tal manera que por ellas vinieran a ser nulos o menos santos. Y Santo Tomás igualmente lo afirmaba, precisando que lo anterior vale aunque el celebrante no tenga fe, diciendo en la Suma Teológica: un infiel puede administrar un verdadero sacramento.
Es una pena tener que repetir cosas tan evidentes, pero a veces hay que remachar temas de catecismo. Algunos, más ignorantes, han argumentado más o menos así. Un masón está excomulgado y un excomulgado no puede dar sacramentos válidos. Luego, un masón no puede dar sacramentos válidos. La respuesta a esta simpleza es evidente. Si se puede confeccionar y administrar sacramentos válidos sin tener fe, con mayor razón se podrá si solamente se está censurado por una pena eclesiástica. Por lo tanto, aunque el que lo haga cometa un horrible sacrilegio al hacerlo, un hereje, un cismático, un excomulgado, un irregular, suspendido o degradado, un satanista, un masón, etc., puede celebrar, y de hecho celebra sacramentos válidamente. También en este caso la enseñanza de Santo Tomás es terminante. Por el hecho de que alguien esté suspendido, excomulgado o degradado por la Iglesia, no pierde el poder de conferir los sacramentos, sino la licencia de usar este poder. Por eso confiere ciertamente el sacramento, pero peca confiriendo. Hay que anotarlo bien. Sea quien sea el ordenado y haga lo que haga, jamás puede perder el poder de conferir los sacramentos, ya que el sacramento del orden imprime un carácter indeleble en el alma. Entonces, no es necesario que Monseñor Liénard, al ordenar a Marcel Lefebvre, haya querido realmente darle la gracia y el carácter sacerdotal, pues a lo mejor no creía en ello, es decir, no creía en el sacerdocio católico. No es necesario que tuviera fe, o que estuviera en gracia de Dios, o que no estuviera excomulgado, etc. Todo lo anterior no tiene nada que ver con la validez de un sacramento. Quiero hacer notar que los sacramentos conceden la gracia ex opere operato, o sea, por la misma fuerza que el sacramento tiene. Y si un ministro válido confecciona bien el sacramento, crea o no crea en los efectos sacramentales, crea o no crea en la Iglesia, mientras no ponga una contraintención y realice el rito correctamente, el sacramento se realiza. Para entenderlo mejor, supongamos que traemos a una persona que siempre ha vivido en la más intrincada selva y que nunca ha sabido de la electricidad. Y le decimos que si oprime con un dedo el interruptor que le ponemos delante, a mucha distancia, en ese mismo momento se encenderá una luz muy grande. Y para que pudiera entender lo que es una luz grande, le explicaremos que al pulsar aparecerá muy lejos, algo parecido a un sol pequeñito. El pobre selvático eso no se lo cree ni a tiros, pero para no quedar mal aprieta el interruptor y como el gran foco recién encendido está bastante lejos, él no ha visto el efecto de lo que ha hecho y que no se cree. Pero la verdad ha sido que la enorme bombilla se ha encendido. Lo mismo pasa con los sacramentos, que si el ministro, siempre que sea un ministro válido, crea o no crea, sea apóstata o masón, si cumplen todo con el rito sacramental, el sacramento se realiza. Al igual que si aprietas el interruptor, creas o no creas, que se va a encender una luz, la luz se enciende. Para el bautismo el ministro puede ser un pagano o quien sea, y está claro que ese pagano no cree en absoluto que al echar el agua y decir esas palabras clave, se borre el pecado original, entre otras cosas, porque no tiene ni idea de lo que es eso del pecado original. Pero si el pagano bautiza correctamente, el pecado original se borra inexorablemente. Nuestro Señor sabía de la importancia de los sacramentos para la salvación, por eso los instituyó de tal manera, para que salvo excepciones muy contadas, no hubiera sacramentos nulos.
En consecuencia, la doctrina de la Iglesia dice que es suficiente que el ministro quiera realizar seriamente el rito que la Iglesia considera sagrado, aunque él necesariamente no lo tenga por sagrado, para hacer un sacramento válido. Seguimos adelante. Para el asunto que nos ocupa, basta que Monseñor Liénard haya realizado el rito de ordenación de Monseñor Lefebvre. Quiso, en el momento que estaba realizando la ceremonia, tener la intención interna de no ordenarle. ¿Lo hizo? La respuesta es obvia, y es que no lo sabemos ni podemos saberlo, ya que nos es imposible dilucidar lo que pudiera pasar por la mente de Monseñor Liénard aquel lejano 1929, cuando se llevó a cabo la ordenación en Lille. La condición requerida, que ha sido establecida o más bien definida por el Concilio de Trento, es que el ministro debe tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la validez de cualquier sacramento recibido? Veamos, acabamos de recibir un sacramento, nos hemos confesado o hemos comulgado en una santa misa, o nos hemos confirmado, o hemos asistido al sacramento recibido por otros, por ejemplo, un bautismo o una extrema unción. Está claro que la intención interna del obispo o del sacerdote nos es desconocida. Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo sé que el ministro que me acaba de administrar un sacramento tiene la intención de conferírmelo válidamente o me está engañando? La Iglesia ya nos dio la respuesta, que nos tranquiliza totalmente y que la hemos explicado ya varias veces. Pero si después de saber la doctrina de la Iglesia en este punto, algunos todavía siguieran yendo contra esa doctrina, que por supuesto sería pecado oponerse a lo que la Iglesia haya dejado atado y bien atado, pero a pesar de todo, claro está, por soberbia de no aceptarlo, alguien siguiera dudando si la intención del ministro ha sido buena o mala, no les queda otra que hacer lo siguiente, y de verdad que les va a resultar bastante duro, y no les va a solucionar nada. ¿Y cuál es esa solución costosa? Para no alargar más esta conferencia número 12, dejo para la próxima charla, que será la 13, la contestación a esa pregunta y otras muchas cosas más, creo muy interesantes de saber. Un inciso. Os habéis dado perfectamente cuenta de que en este tema del sacramento del orden sacerdotal he repetido las cosas más de una vez, a fuerza de ser repetitivo. Esto tiene su sentido, y dicho sentido es que he querido dejar muy claro el importantísimo asunto, y por eso he insistido una y otra vez. Y sé que a pesar de ello, algunos todavía no se van a enterar, porque no les interesa enterarse por los problemas que les puede acarrear, ya que dichas personas no quieren dejar la secta conciliar. ¿Qué lo vamos a hacer? Por mi parte, el tema sacramento del orden ha quedado totalmente diáfano y clarísimo. Pido a la Santísima Virgen María os conceda a todos un gran amor a la verdad y una gran fortaleza para poder ponerla en práctica en la vida. Dios sea bendito. Per sepulcra regio